Bendiciones, amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes, queridos amigos y hermanos de la Iglesia Metodista Betel, en la comunidad Tepetitla, del estado de Tlaxcala. Doy gracias a mi Dios y nuestro Padre Celestial por esta oportunidad de compartir con ustedes de su santa palabra. Agradezco a su pastor, el pastor Roberto Jepté Arteaga, por la invitación que me ha hecho de compartir con ustedes este momento, esta reflexión. Pues el tema que me dio el pastor para el día de hoy se llama Navidad, Reencuentro con Dios. Y ocuparemos como base bíblica el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1 de los versículos 1 al 9, que a continuación voy a leer para ustedes. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acam y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Tengamos una palabra de oración. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor, tu santa palabra. Permite, Padre Santo, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean sobre ti, Señor, y que sirvan, Padre Santo, para edificar tu iglesia en esta comunidad, en este lugar. Queda con nosotros y quema, Señor, con el carbón encendido de tu altar, los labios de este servidor, de tal manera que no hable palabras de un pastor, de un profeta, de un predicador, sino, Padre Santo, que sean la palabra tuya, la que podamos escuchar en este momento. Te lo ruego todo en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues amados hermanos, gracias a Dios por este tiempo en el que me permiten compartir con ustedes esta palabra. Ahora por estos medios tan complicado para mucha gente de nosotros que no estamos tan acostumbrados a estar detrás de una cámara, pero que es una forma eficaz para poder llegar incluso a grandes distancias. Yo agradezco al Señor esta oportunidad de poder compartir con ustedes, rogando que en algún día Él pueda visitarles y conocerles físicamente. Y amados hermanos, en este tiempo tan difícil, tan complicado que estamos viviendo de pandemia, podemos nosotros ver que hay mucha semejanza, hay mucha similitud en el tiempo que estamos viviendo actualmente con el que se vivía. El profeta Isaías se calcula que entre 600 y 700 años antes de Cristo, él era cuando estaba haciendo todas las profecías cuando él vivió. Y entonces, aproximadamente casi 3000 años eh, sucedió esto y podríamos ver que hay situaciones que pudieran semejarse mucho, tener mucha semejanza a lo que actualmente estamos viviendo. Este tiempo de pandemia nos ha mantenido, vamos a llamarlos resguardados en nuestros hogares. Ha habido muchas personas contagiadas, muchas personas que lamentablemente han perdido incluso la vida, aún dentro de nuestra misma iglesia, y que todo esto tiene un propósito de parte de Dios. Todo esto tiene un mensaje de parte del Señor. El Señor permite este tipo de cosas precisamente para que nosotros podamos entender y comprender eh, más claramente cuál es el propósito de nuestro Dios. Primeramente, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Eh, Haciendo una comparación de aquel tiempo con la lectura que hemos visto, podremos ir analizando ciertas cosas, ciertas características que pudieran ser muy similares a lo que el pueblo de Dios está viviendo actualmente. Iniciaremos analizando un poquito lo que es este pasaje que hemos
leído. Y en el versículo 2 comienza diciendo, oíd cielos y escucha tu tierra. Obviamente, esta es una alegoría, porque ni los cielos ni la tierra tienen oídos para escuchar. Sin embargo, lo que hace énfasis o lo que pretende hacer énfasis aquí el profeta es de que todo lo creado, el universo, lo enorme que es actualmente aún expandiéndose, todo eso que escuche porque la voz del Señor va a hablar, porque el Señor, el creador de todo esto, va a proferir una palabra en la cual Él está declarando unas cosas que verdaderamente debieran de estremecer al pueblo de Israel en este tiempo. Y cuando el Señor dice, el profeta, por medio del profeta, dice, escucha tu cielo y tu tierra, porque va a hablar Dios. Y el primer clamor que hace el Señor es que dice, crié hijos y los engrandecí. En otra versión, en la Biblia de las Américas, dice, hice hijos hermosos. El mismo Señor, el mismo creador del universo, está en ese pasaje, en esa traducción, diciendo que Dios hizo hijos hermosos. Aquí dice, crié hijos, o sea, son mis hijos y los hice grandes, los engrandecí. Y en esa versión dice, ok, los hice así, pero los hice hermosos. Y el Señor hizo hijos hermosos en el pueblo de Israel. Él era un pueblo hermoso para el Señor. Y sin embargo, yo creo que para el Padre habla esto o dice esto con una pesadez, con un sentimiento, con una tristeza, cuando dice, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Qué decepción debió haber tenido el Señor, haber sentido en ese momento el Señor al ver que la creación hermosa que hizo, los hijos hermosos que él hizo, se han rebelado contra él. Y empieza a hacer una comparación muy interesante cuando dice, el buey conoce a su dueño, un animal de carga, un animal que no tiene razonamiento, que no piensa. Dice que mejor él tiene nociones de quién es su dueño. Y continúa diciendo que el asno, igual otro animal de carga, que normalmente mucha gente desde mucho tiempo utiliza como para decirle a la gente que no aprende, a los alumnos cuando no aprendían, nos decían, verdad es que eres un burro, y nos humillaban y nos ponían un gorro con orejas de burro y nos ponían en el rincón. Bueno, a mí nunca me pasó, pero gracias a Dios, pero vimos que así lo llegaban a hacer. Entonces, el burro, el animal más necio, el más terco, tal vez el que menos puede entender las cosas, dice, sin embargo, el asno sí conoce el pesebre de su señor, donde le dan de comer, él conoce, él sabe de quién depende. Y continúa diciendo, pero Israel no entiende. O sea que Israel está peor que ni el burro, ni el buey, está peor Israel. Dice, no entiende. Dice que mi pueblo no tiene conocimiento, no sabe de mí, no entiende las cosas. Todo lo que, la experiencia que han tenido de sus antepasados, no la conocen. Y yo creo que el Señor, cuando declara esto, al decir que los cielos y la tierra escuchen este clamor, yo creo que el Señor lo estaba diciendo en un gran momento de desesperación, en un momento de suma defraudación, estaba defraudado, estaba, yo creo que muy dolido, porque aquello hermoso que él había creado se volvió en contra de él. Y continúa diciendo el versículo 4, les dice al pueblo de Israel, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová. Y algo bien importante que debía de estremecer, provocaron a ira al Hijo de Israel, al Santo de Israel, perdón. Provocaron a ira a Dios. ¿Saben ustedes lo que es provocar a ira a Dios? A que Dios se aire contra el ser humano, en este caso contra el pueblo de Israel. Esto podríamos ver cuando la ira del Señor se desata, pudiéramos ver que eso sucedió el principio de los tiempos, cuando ya en el Génesis, en el capítulo número 3, ¿recuerdan lo que sucedió? Normalmente el diálogo que había cuando el Señor crió a Adán y a Eva, dice la escritura que platicaban, Adán y Eva platicaban a Dios, con Dios. ¿Y cómo platicaban con ellos? ¿O cómo es una plática? Bueno, pues una plática es cara a cara. Adán platicaba con Dios cara a cara, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando la serpiente
llama la atención de Eva y la seduce para que ella despierte en sí un sentimiento que no debiera de tener, ¿sí? Bien, pues dice la escritura que la serpiente sedujo a Eva. Y yo me imagino a Eva cuando la serpiente le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles. Y Eva como queriendo defender, no, no, no. El Señor dijo que podemos comer de todos, nada más de esos dos árboles no podemos comer, que son el árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida. Porque Él dijo que el día que de ellos comiéramos, ciertamente íbamos a morir. Y la respuesta de la serpiente fue, no, hombre, no es cierto, no le hagas caso, no le creas. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, ¿sí? Se te van a abrir los ojos y vas a ser semejante al Altísimo. ¿Recuerdan quién en la antigüedad pasada, quién tuvo ese mismo sentimiento, esa misma emoción de querer ser semejante al Altísimo? Bien, pues podemos recordar cuando Luzbel hizo esa declaración. Y él mismo dijo que iba a poner su trono al lado del Altísimo y va a subir hasta ese trono y va a ser semejante a Dios. Y desde luego, como sabemos la historia, el Señor no permitió. No es posible que nadie quiera ser igual a Él. Y esto despertó la ira de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Bien, pues expulsó a Satanás y a los seguidores que él tenía, porque él tenía ya seguidores que aceptaban que él pudiera subir a tomar el trono del Señor. Bien, pues lo mismo sucedió con Eva. Cuando la serpiente le dice a Eva, es que se te van a abrir los ojos y vas a ser semejante a Dios. Yo me imagino a Eva cómo se dilataron sus ojos y haber pensado, wow, voy a ser igual a Dios. Y entonces esa ambición personal fue la que la llevó a la siguiente acción que sería la desobediencia. Es algo muy discutido desde hace mucho tiempo en cuál es el pecado original, si la desobediencia o cuál es. Bien, pues desde mi punto muy personal de vista, yo pienso que la ambición de Eva de querer o de pretender ser como Dios fue la que la llevó como un siguiente paso a hacer la desobediencia y comer del fruto que le había sido prohibido. Bien, a raíz de ese evento, entonces, si recordamos lo que les hice un momento, Adán y Dios platicaban cara a cara, siempre un Dios más arriba, desde luego, ¿sí? Y entonces, pero el diálogo entre ellos era un diálogo frontal, sincero, cara a cara. ¿Y qué es lo que sucede bien? Cuando Adán se deja también seducir por Eva y come del fruto del cual Dios le prohibió, lo que hizo fue faltó a la confianza, defraudó la confianza de Dios y lo que ocasionó que él en esa misma defraudación le diera la espalda a Dios. Cuando el Señor dice la escritura, andaba buscando, andaba por el jardín buscándolo y lo andaba buscando, y él qué fue lo que hizo, se fue a esconder y cuando lo encuentra le dice, ¿dónde estás tú? Dice, pues es que tuve miedo, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo y me fui a esconder porque estoy desnudo. Y el Señor dice, bueno, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije no comas? Y entonces el Señor, aunque ya sabía todo esto, simplemente confrontó a Adán y Adán aceptó que había faltado a la orden que Dios le había dado. ¿Qué fue lo que hizo? Del rostro que tenía Adán, se dio vuelta, se volvió, como lo acabamos de leer en el pasaje, que su pueblo se volvió atrás. Volverse atrás es si vas caminando rectamente, volverse atrás, dar media vuelta y regresar al pasado. Lo que hizo Adán en ese momento, le dio la espalda al Señor y al darle la espalda a Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios entonces? Por, obviamente, le dio también la espalda a Adán. Al llenarse de ira, al enojarse tanto con Adán y darle la espalda, entonces se genera una enemistad entre los dos que hace que la ira de Dios se despierte en contra de Adán. Por ende, se despierta contra Adán y se despierta contra toda la humanidad, que es el pecado, que la consecuencia o la condición humana que todos los seres humanos tenemos de ser pecadores. Por lo tanto, mientras nosotros estemos dándole la cara, más bien la espalda a Dios, existe una enemistad en medio
la cual únicamente el Cordero, el Hijo de Dios viviente, es el que podía restablecer esa comunión nuevamente con Dios. El título del sermón, como dijimos, Navidad, reencuentro con Dios. Cuando hablamos de la palabra reencuentro, es decir que ya hubo un encuentro previo, ya hubo una vista previa, ya hubo un conocimiento previo, pero que fue separado, que se alejó. Y entonces, podríamos decir, amados hermanos, que la palabra reencuentro en este mensaje significa que la Navidad, el hecho que el verbo se hizo carne, fue la causa principal, buscar, permitir que el ser humano se reencuentre nuevamente con Dios, que la situación de separación sea restablecida del hombre con Dios. Y entonces, bueno, cuando están enemistados Dios y el hombre, lo que hace Dios, como siempre, Dios toma la iniciativa y vuelve su rostro al ser humano. ¿Y cómo la volvió? Bien, pues la volvió enviando a su Hijo unigénito, para que Él sea el medio, el canal, mediante el cual el hombre pueda tener un paso, un vínculo, una conexión, nuevamente que la lleve a ese reencuentro con Dios. Dios toma la iniciativa. Por ahí he escuchado muchas veces cuando dicen que anda un hombre, que anda un amigo, que anda tal persona, siempre ha andado buscando a Dios. No es así. Dios es el que siempre toma la iniciativa y busca al hombre y siempre pone en el corazón del hombre el deseo de querer buscar. No es el hombre que busca a Dios. Es Dios el que siempre va a estar buscándonos, porque Él es nuestro Padre amoroso que no quiere que nos perdamos. Pero ¿cuál es la condición que debemos tener? Bien, pues que el hombre, estando dándole la espalda, es necesario que el hombre vuelva su rostro a Dios. Es necesario que el hombre reconozca que el Hijo de Dios, el Verbo, es el Cordero que puede, mediante su sangre, puede restablecer la comunión con Él. Y aunque, bueno, no es Semana Santa, pero podríamos hablar un poquito acerca de por qué por qué Jesús es el medio para reencontrarnos con Dios. Cuando entonces están separados y Dios vuelve su rostro al hombre, es necesario un puente, algo que pueda unir ambas cosas. Cuando el Señor viene y entonces el hombre lo conoce y vuelve su rostro a Jesús y acepta el sacrificio de Jesús, entonces ese llega a ser el puente que pueda llegar a reencontrarse con Dios. Y aunque es tema, como repito, de Semana Santa, podríamos analizar brevemente en este momento la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tuvo tres características muy importantes. Tres características que, a final de cuentas, son las acciones mediante las cuales el ser humano únicamente puede reencontrarse con Dios. Primera, primera característica de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue una muerte expiatoria. ¿Qué significa expiatorio? Bien, expiatorio significa que se le cargan los pecados, que llega mediante el sacrificio, se le cargan a los pecados y que los expía, que los perdona, que los acaba los pecados. Entonces, la muerte de Jesús es una muerte expiatoria porque gracias a ella mis pecados, tus pecados, son perdonados. La muerte de Jesús, el número dos, es una muerte vicaria. ¿Si has escuchado lo que es la palabra vicaria? Bien, la palabra vicaria significa el que toma lugar de. Por ejemplo, nuestros medios hermanos católicos dicen que el Papa es el vicario de Cristo, o sea, que es el que está en el lugar de Cristo, que está representando a Cristo, y entonces la palabra vicaria significa la que está en representación de. Bien, pues la muerte de Jesús es una muerte vicaria, porque el lugar que nosotros teníamos que tener en esa cruz del Calvario, el Señor Jesucristo la vino a tomar. Su muerte es vicaria porque Él me representa en esa cruz, porque Él toma mi lugar y Él se hace pasar por mí en esa cruz para que yo no la toque. Entonces ya tenemos la segunda, expiatoria, porque gracias a ella perdona nuestros pecados, es vicaria, porque Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario
Y la tercera característica de la muerte de Jesús es, en lo personal, la que más me conmueve. La muerte de Jesús es una muerte que vamos a conocerla como una muerte, y de hecho yo creo que muchas veces han ocupado esta palabra, propiciatorio. ¿Saben lo que significa propiciatorio? Yo creo que si no lo saben, vamos a aprenderlo en este momento. La palabra propiciatorio es aquello que calma la ira de. Si recuerdan la época prehispánica, cuando los mayas, los aztecas, veían que, o pensaban de hecho que los volcanes eran dioses, que de alguna manera se llegaban a enojar, lo que hacían eran unos sacrificios que llegaban con doncellas o con niños o con algo y los arrojaban al cráter del volcán. ¿Para qué? Para calmar, según ellos, para calmar, para apaciguar la ira del volcán. Esos sacrificios que hacían se les conocía entonces, o se les conoce como sacrificios propiciatorios, porque servían para calmar la ira, en este caso, supuestamente del volcán. Pues bien, la muerte de Jesucristo es una muerte propiciatoria, porque con ella, ¿sí? Si estaban enojados, con la muerte propiciatoria de Jesús, calma la ira, calma el enojo. Como si le dijera al padre, ya papá, no te enojes más con Guillermo, él ya reconoció sus pecados, ya pidió perdón y ya va a estar en un mejor propósito de ser mejor persona. La muerte propiciatoria, la que calma la ira de Dios, es la que provoca que entonces Dios vuelva su rostro a nosotros. Amado hermano, hermana que me escuchas y que estás viendo este video, qué importante es que realmente tengamos un encuentro primeramente con Dios. Si ya lo tienes, es bien importante que constantemente tengas ese reencuentro con Dios, que constantemente lo estés buscando, que constantemente estés en esa búsqueda de estar en una comunión íntima, personal con Él, pero principalmente que no te falte el conocimiento. Yo espero equivocarme y espero que tu iglesia, ahí Betel, Tepetitla, que sea una iglesia que verdaderamente se preocupa por el aprendizaje. No hay otra forma de darle honra y gloria a Dios que su conocimiento. El conocimiento de Dios es, dice Jesús, porque la vida eterna es que te conozcan a ti. Y el conocerte a ti es obviamente escudriñar la palabra. Es lamentable, yo en muchas de las iglesias donde he estado o he asistido, ver que en las reuniones de oración son contados los hermanos, hermanas que están en los estudios de escuela dominical, en los estudios del jueves o del día que tengan estudio bíblico, son un racimo, un racimito pequeño y corto de personas que están en la búsqueda del aprendizaje para conocer más de Dios. Pero en el culto de adoración, wow, todo el mundo llega y todo el mundo se pone sus mejores galas y todo el mundo sale con ese gusto, ese ánimo para llegar a alabar a Dios. Me he encontrado muchas veces con gente que ha criticado a la iglesia de Roma, que dice que, bueno, sus feligreses únicamente llegan, se sientan en la misa, escuchan el sermón, escuchan la misa y se salen y como si nada fuera. Y qué triste es ver que muchas de nuestras iglesias están en la misma situación, que no se conforman, más bien, que se conforman únicamente con llegar, sentarse, adorar, aplaudir, cantar e irse. Ya llegaron, ya adoraron. Sí, pero ¿y qué conoces de Dios? ¿Qué aprendiste de Dios? ¿Qué estás poniendo en práctica de Dios? Amado hermano, hermana, espero que este no sea tu caso. Espero que tu caso sea realmente que no te pase lo que el pueblo de Israel estaba pasando. No te falte conocimiento, que tengas conocimiento constante de Dios. A Dios nunca vamos a terminar de conocerlo, nunca. Pero mientras más lo conozcamos, más nos vamos a ir enamorando de Él. Y cuando estés enamorado de Él, verdaderamente lo que tú hagas de adoración va a ser una adoración del corazón, que te nazca y que sea una adoración y sea un incienso agradable que suba hasta la presencia de Dios. Yo te invito, amado hermano, que en estas fechas en las que el pueblo cristiano recuerda la Navidad, aunque históricamente sabemos que no fue así, que no nació Jesús en estos días, pero que tomamos estos días con la comunidad internacional, de hecho, para recordar que Jesús vino
que Jesús tuvo el amor por ti y por mí y por todos, aún los pecadores, aún los que están ahorita haciendo maldad, que Dios nos amó tanto que Él vino a buscarnos nuevamente. Él vino para que nos podamos reencontrar nuevamente con Dios. La Navidad es un reencuentro con Dios. La Navidad es que Dios nazca, que Jesús nazca nuevamente y constantemente en tu corazón y que crezca, que no se quede nada más como un niño en tu corazón, sino que sea un niño que va creciendo en conocimiento, en sabiduría, para que puedas tener ese encuentro mayor y mejor con tu Padre Celestial. Quiera Dios, amado hermano, hermana, que esta reflexión te ayude a fortalecer el amor con Dios. Que no seas únicamente cristiano de banca y cristiano de fin de semana, más bien de domingo. Y es más, podríamos ir de domingo incluso a mediodía. No sé si tengan más cultos. Pero hay gente que se conforma con ser cristiano de domingo y nada más de un culto. No aprovechan actividades, no estudian de más, no tienen devocionales. Yo espero equivocarme y que tú no seas uno de ellos. Y si lo eres, la invitación que el Señor te hace es que tengas ese reencuentro con Él, que busques todos los medios suficientes y necesarios, aún por esos medios electrónicos, que busques la manera de conocer de Él, de amarle, y que mientras más sepas de Él, tengas esa oportunidad de compartir ese Dios vivo y verdadero que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.